El tema que nos corresponde es la parte de correlación lineal simple y regresión lineal simple. Estos son temas bastante usuales dentro del campo de las finanzas o el campo de las ciencias económicas. En muchas ocasiones nos interesa saber, por ejemplo, qué tanto se relaciona una variable con otra variable, o bien qué tanto a nosotros la información nos pueden dar la oportunidad de predecir otra información. Entonces es ahí donde venimos y ya nos damos cuenta del uso que puedan tener estos temas. Pero ¿qué es la correlación? Una correlación es la relación entre dos variables cuantitativas sin ser capaz de inferir relaciones causales. ¿Qué quiere decir relaciones causales? Por ejemplo, ¿qué causa esa relación? ¿O qué variable es la que viene y pues es causalidad de la otra? O viceversa. Eso no nos lo dice a nosotros la correlación. Por eso es que acá tenemos que la correlación es una técnica estadística utilizada para determinar el grado en el que dos variables están relacionadas. En muchas ocasiones a nosotros nos han confundido, incluso personas que dan estadística, de que el valor de la correlación es un porcentaje y no es así. La correlación no es un porcentaje, la correlación me dice si están relacionadas o no están relacionadas las variables. ¿En qué proporción están relacionadas? Eso ya son otros métodos estadísticos que habrían que utilizar. Pero eso no nos lo dice esta técnica. Entonces, dice, dos variables están relacionadas si varían conjuntamente. Digamos, si una se comporta de una forma y la otra tiene otro comportamiento, sigue un patrón derivado de que están juntas, entonces podemos decir que existe una correlación. No necesariamente la correlación va a ser en la misma línea o en la misma forma, pero sí puede que una influya en el actuar de la otra. Cuando una no influye o no tiene nada que ver con el actuar de la otra, entonces decimos que no existe correlación. La correlación se define por la covariación, es una medida de relación y se mide por el coeficiente de correlación de Pearson o R de Pearson. En el caso de investigación cuantitativa, donde se tienen variables de esta misma naturaleza, vamos a utilizar, y es una prueba paramétrica, el tema de Pearson o el coeficiente de correlación de Pearson, o solo R, como comúnmente se le llama, para poder entender cómo es que se da esa relación en las variables. Una correlación es una medida del grado en que dos variables se encuentran relacionadas. Y eso nos lo da a nosotros precisamente lo que les estaba indicando. Que podamos en realidad ver el comportamiento de una considerando el comportamiento de la otra. Y un estudio correlacional puede intentar determinar si individuos con una puntuación alta en una variable también tienen puntuación alta en una segunda variable. Y si individuos con una baja puntuación en una variable también tienen baja puntuación en la segunda. Pero eso no quiere decir que no pueda existir la relación en que si alguien tiene una puntuación baja, el otro tiene una puntuación alta, porque también eso da una correlación, solo que es una correlación inversa. Ya eso lo vamos a ver ahorita más adelante en los temas cuando vayamos avanzando. Dentro de la relación de las variables, pues tenemos que ver si realmente hay una dependencia entre ellas o una independencia entre ellas. También cómo es que una variable explica a la otra variable o cómo es que estas variables están unidas entre sí. Y eso nos indica cómo es que vamos a hacer o vamos a entender la correlación. ¿Y qué tipo de correlación tenemos? Tenemos una correlación positiva, que es cuando hay valores altos o bajos simultáneamente en dos variables, y una correlación negativa, que es cuando los valores altos en una variable coinciden con los valores bajos en otra variable. Por eso el signo que nosotros vamos a ver en la correlación nos va a decir mucho en cuánto es que
participa esa correlación, si es negativa o es positiva. Un ejemplo de correlación positiva es el peso y altura en una muestra de niños de 5 a 12 años. Los mayores son también los más altos y pesan más, y los más jóvenes pesan menos y son más bajos. Decimos que peso y altura son dos variables relacionadas porque los más altos pesan más y los más bajos pesan menos. Díganme ustedes, ¿eso es real? ¿O qué observación pueden dar ustedes a ese ejemplo? ¿O alguien que tenga alguna... Tal vez se refieren a la altura, el tamaño de los huesos y la densidad del cuerpo, tal vez. Pero sí se da esa situación. Quizás la pregunta es, ¿ese ejemplo es real? Sí, sí, es En real. teoría sí, porque si lo Ok, vemos en una escuela, digámoslo así, ujú, mientras están en un grado mayor, tienen mayor edad y son más grandes y pesan más, por ende. exactamente. Estamos viendo que la muestra que se está tomando es de niños a 5 a 12 años. ¿Sí? Quiere decir que sí vemos que los más jóvenes pesan menos y los más grandes pesan más por la altura y por muchos factores. Pero ¿será que eso se da en personas adultas de entre 30 y 50 años, pongamos? ¿Se da esa relación de esa forma? No, Lick, ahí ya no aplica esta regla Ahí ya porque, no, ¿verdad? ya no. ¿Por qué? Explícanos. Lick porque puede ser por la complejidad del cuerpo, no necesariamente que una persona de 30 años vaya a pesar 170, tiene que ver mucho también la parte de la altura porque no todos los adultos miden lo mismo y no todos los adultos pesan lo mismo. Como le digo, es por... Exactamente. Sí, tal como lo estás diciendo. Si nosotros nos damos cuenta, en una población no hay correlación entre lo que es el peso y la edad en este caso, porque ya hay una edad en donde uno ya creció, ya no crece más. En todo caso, crecerá para los lados, dicen. Pero es una situación en donde el peso no va correlacionado con la edad. Hay personas que tienen un peso mayor y son jóvenes, y hay personas que tienen un peso mayor, son altos, personas que tienen un peso menor y son jóvenes, personas que tienen un peso menor y son adultos. Entonces ahí ya vamos viendo que, pero depende de la muestra. En este caso, cuando los niños tienen una etapa de crecimiento, en esa etapa de crecimiento, pues nos damos cuenta que sí se aplica esta correlación. Entonces, ahí ya podemos hablar de una correlación positiva. Ahora, ¿qué vemos? Pero bueno, en este ejemplo, los más jóvenes pesan menos y los más grandes pesan más. ¿De acuerdo? Eso es una correlación positiva. Cuando estamos hablando de una correlación negativa, ahí se da una situación contraria. Y acá, miren, dice la edad y fuerza física en una muestra de adultos de 30 a 80 años. Los mayores son los menores en fuerza física. Hay una relación que puede ser muy grande según los sujetos aumentan en una variable edad, disminuyen en la otra fuerza física. Eso es real. Pero obviamente alguien me va a decir, no, pero hay personas que son mayores y que sí, eso es muy cierto. Hay personas que son mayores y tienen una fuerza física mucho mejor que un joven. Pero son excepciones, no es que eso sea algo que, como les estaba diciendo, que sea algo muy común. Entonces, esa parte sí la tendríamos que ir visualizando, pero generalmente las personas mayores tienen menor fuerza física que una persona menor. Entonces, cuando nosotros vemos que una variable aumenta y la otra disminuye, ahí vemos la correlación negativa o la relación inversa que hay. Entonces, y tenemos tres opciones.
una es correlación positiva, una aumenta, la otra aumenta, una disminuye, la otra disminuye, o sea que se comportan igual, o una correlación negativa o inversa, en donde uno aumenta y la otra disminuye, o una disminuye y la otra aumenta. O que no exista correlación. Estadísticas. No sé si tienen alguna duda con esta parte. Es interesante. ¿Hay una consulta? ¿Sí? En cuestión de este tema también va a depender de cómo esté redactada el enunciado. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, acá que dice que en el primero, donde dice que es positiva que el peso, la altura de la muestra de 5 a 12 años, los mayores son también más altos. Pero, por ejemplo, acá sí se redacta al contrario, que los niños de 5 años son, ¿qué? Son más bajos. No sé si me voy a entender. Ajá, pero ¿qué tiene? Sí, sí, entiendo. Ahí pero... cambia, en teoría cambiaría la correlación. No, la correlación no cambia por una redacción. La correlación no la mirás por la redacción de un ejercicio. La correlación la medís con los datos que tengas. Ah, ya, No sé si me explico. Cierto, O sea, aquí no es que se redacte y que decirme si hay correlación positiva o negativa. No. La correlación, ahorita solo te estoy dando ejemplos para que vayas interpretando qué tipo de correlación se da. Pero la correlación la medís con los datos. O sea, los datos te van a decir, hay correlación o no hay correlación para empezar. Y te van a decir que si hay correlación, si la correlación es negativa o es positiva. Pero te lo dicen los gráficos. Sí, entendí. Gracias. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Porque casos en que se utiliza correlación. Pueden, cuando no se pueden manipular para tratamientos debido a la ciencia, manipular físicamente las variables, los sucesos ya han ocurrido, o se basan en observaciones y por lo tanto dependen mucho de una correcta técnica de muestreo. Hay algunos casos en donde podemos utilizar correlación. Ejemplo, en cada caso tenemos 4 sujetos. Ejemplo reducido para poder ver todos los datos con facilidad. Con puntuaciones en 2 variables X, un test de inteligencia, e Y, una prueba objetiva de rendimiento. Junto a la puntuación de cada sujeto en las 2 variables X e Y, ponemos un número de orden. Primero al que tenga la puntuación más alta, segundo al que tenga la siguiente puntuación más alta y así sucesivamente. Entonces vamos a ver acá ustedes en los casos. Tenemos el primer caso, tenemos el segundo caso y tenemos el tercer caso. Pero vamos a ir viendo caso por caso. El caso 1. Decimos, por lo tanto, que existe una relación en la medida en que los sujetos ocupan la misma posición relativa en las 2 variables. En el caso 1, la relación es positiva. Vamos a ver por qué. Para poder visualizar esta relación, lo mejor es venir y hacer o graficar las variables que nosotros tengamos. Por ejemplo, acá. Acá voy a tener Y, que va a ser la variable Y, y aquí voy a tener X, que lo tengo como variable X. Si se dan cuenta acá, los valores de X están en 40, 39, 38, 37 y en Y 13, 12, 11, 10. Entonces podemos venir y decir, bueno, aquí tendríamos el 10, aquí el 11, aquí el 12 y aquí el 13. ¿Sí? Y aquí tenemos 37, 38, 39 y 40. Si nosotros queremos graficar esos valores, quiere decir que el primer valor tiene 40 y tiene 13. Vamos a ver en el X, mejor le voy a poner los valores para que sepamos. 37, 38, 39 y 40. Y 10, 11, 12 y 13. Entonces, el primero, cuando tenemos 40, el siguiente es 13. Entonces vamos a ver 13 y 40. Acá sería este mi punto que tengo que ver. O mi
tengo que hacer una mi gráfica de dispersión, que es lo que estamos haciendo acá. Luego 39 y 12. Veamos 39 y 12. Y luego tenemos 38 y 11. Y luego tenemos 37 y 10. Ok, ¿se dan cuenta ustedes que cuando uno va creciendo, el otro va creciendo? Y esa es la correlación positiva que estábamos hablando. Crece Y y también crece X. Y aquí tenemos los valores. O sea, la tendencia que tiene es a que a las dos van juntos, por así decirlo. No sé si me explico. Sí, licenciado. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa acá? Dice, en este caso nuevamente se presenta una relación, ya que los sujetos guardan posiciones contrarias en las dos variables. Tenemos una relación, pero negativa. En los casos 1 y 2 la variación es clara y alta. Si nosotros tendríamos 40 y lo vemos acá y hacemos nuestra gráfica nuevamente de los puntos, donde tenemos siempre el orden, acá tendríamos X, 37, 38, 39 y 40. 37, 38, 39 y 40. Y luego acá tenemos siempre los valores 10, 11, 12 y 13. ¿Sí? 10. Eso tiene que ir en orden, ¿verdad? 11, 12 y 13. Y resulta que en el primer grupo tendríamos que el primero tiene 40 y luego tiene 10. ¿Sí? 40 y 10, ok. $40 y 10. Luego tenemos un 39 y 11, ok. Luego tenemos 38 y 12. Muy bien. Y luego tenemos un 37 y 13. Lo que estamos haciendo es graficando los puntos en donde nosotros nos vamos dando cuenta de la tendencia que va dando esa serie de puntos en esas dos variables. Si ustedes se pueden dar cuenta acá, ¿qué está pasando? Cuando lo vemos acá, disminuye Y, aumenta X. Y eso a mí me da mi relación inversa, que es contrario a lo que teníamos acá, ¿ven? Acá tendríamos que cuando aumenta una variable, la otra aumentaba. Acá cuando disminuye una, aumenta la otra. En temas de valores. Y ahí tenemos la relación negativa. Solo una pregunta. ¿Sí? ¿Puede existir combinación de ambas correlaciones? Una combinación de ambas quiere decir que no hay correlación. ¿Me explico? No, perdón. Lo que pasa es que recordate que una correlación es que las dos se comporten o que una haga que la otra se comporte de una forma. Pero si combinas eso en donde puede subir y luego bajar, entonces no hay correlación. Tiene que existir un comportamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos que aumenta una, aumenta la otra, o disminuye una, disminuye la otra.
juntas. Acá tenemos que disminuye una, aumenta la otra, o disminuye o aumenta una y disminuye la otra. ¿Sí? Se dan esos comportamientos. Pero ¿qué pasa en el caso 3? ¿Sí? Y aquí vamos a poder ver quizá un poco lo que estás preguntando. Si nos vamos nuevamente a esto, vamos a tratar de hacerlo recto. Acá, y siempre vamos a tener los valores que habíamos dicho y, ¿sí? Y es igual a 10, 11, 12 y 13. Y luego tenemos acá 37, 38, 39 y 40. Si graficamos esto, tenemos que el primer par 40 y 12. ¿Ok? 40 y 12. Aquí vamos a tener el punto. ¿Sí? Muy bien. Luego 39 y 10. Tenemos acá 39 y 10. Luego 38 y 13. Y luego 37 y 11. No existe relación en la posición relativa de las variables y la relación puede ser moderada o baja o puede no haber relación como en estos casos. Si te das cuenta acá, no hay forma de decir hacia dónde van porque están muy dispersos en el plano, entonces no hay una relación. No sé si con eso te explico lo que estabas preguntando. Cuando combinas una relación positiva y una negativa entre las variables, quiere decir que no hay una relación. Si nosotros vamos a ver acá, por ejemplo, en este caso, la tendencia es esta. Lo tenemos acá. Tenemos acá la tendencia es esta. Y luego acá tendríamos que, primero era 42, habíamos dicho, aparte de acá. Luego seguiría 39 y 10, sería esta. Luego 38 y 13, sería esta. Y luego 37 y 11, que sería esta. Aquí donde sube, combina, pero acá ahora la tenemos negativa, pero ahora la tenemos positiva. Ese era el ejemplo que estabas proponiendo, compañero que preguntó. Sí, más que todo preguntaba porque en el tema de análisis financiero y temas de, por ejemplo, mercadotecnia, cuando se ve punto de equilibrio, quiere decir de que las correlaciones no existen en estos temas, en la vida real. Porque hay positivos y negativos, altas y bajas. Exactamente. Pero recordate, lo que pasa que acá lo dice Clara, ¿verdad? La relación puede ser moderada o baja, o puede no haber relación, como en este caso. En este caso no hay relación, pero en algunos casos te vas a dar cuenta que, por ejemplo, se dan los valores y resulta que la dispersión de puntos sí, pero es muy alta la dispersión, como este caso, pero resulta que sí, de todos modos tienen una tendencia. O sea, no quiere decir que no exista una correlación, porque la correlación está, solo que no es una correlación tan fuerte, ¿sí? Pero hay una tendencia. Entonces, ¿qué grado de correlación tenemos? Es el que vamos a ver ahorita con el valor o el coeficiente de correlación. Pero todo va relacionado en función de lo que estabas diciendo, que sí hay variables dentro de temas en la parte de comercialización o de marketing,
los temas cambian porque depende mucho de los gustos y preferencias y eso da otro tipo de enfoque. Pero puede que no exista una correlación o que la correlación es tan baja que realmente no se puede considerar como tal. No sé si con eso aclaro la duda. Sí. Sí, muchas gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda con estos casos de correlación. ¿No? Muy bien. Avanzamos entonces. Tenemos acá la representación gráfica, si se pueden dar cuenta. Dice, una manera de representar las relaciones enunciadas pueden ser gráficamente. Podemos representar en el eje de abscisa las puntuaciones en la primera variable y en el eje de las ordenadas la segunda variable. Así algunas relaciones se representarían del siguiente modo. Si se dan cuenta acá, vamos viendo que tenemos una relación lineal perfecta, casi perfecta. Acá tenemos una relación lineal fuertemente moderada en la segunda que están viendo ustedes. Y acá una relación lineal débil, pero no quiere decir que no haya relación. Entonces, cuando nosotros encontramos el coeficiente de correlación de Pearson, ese coeficiente me dice ese grado de relación que existe entre las variables. Y así es como se va representando gráficamente, que era lo que les estaba diciendo yo acá, ¿vean? Aquí porque tenemos pocos valores. Pero no quiere decir que esos valores o no tengan cierta relación. Eso nos lo va a dar la información que vamos a tener. Entonces, ¿qué vamos a obtener con esto? Las relaciones lineales entre variables pueden ser expresadas por estadísticos conocidos como coeficientes de correlación. La medida de correlación que indicaremos en el coeficiente de correlación de Pearson y el valor de este coeficiente entre más 1 a menos 1. Por eso es que un valor de menos 1 indica una relación lineal negativa perfecta y un valor de más 1 indica una relación lineal positiva perfecta. Un valor de 0 indica que hay ausencia total de relación lineal entre las dos variables. Pero eso es lo que nos da a nosotros esos valores. Pero ahorita vamos a ver precisamente cómo es que se hacen este cálculo. Para el coeficiente de correlación expresa en qué grado los sujetos, objetos, elementos están ordenados de la misma manera en dos variables simultáneamente. Los valores extremos son 0 en una relación y más menos 1 que en la máxima relación. Si R es igual a 1, el orden, posición relativa de los sujetos es el mismo en las dos variables. La magnitud del coeficiente es independiente del signo. Esto es muy importante. Porque ustedes, cuando determinemos el coeficiente, nos vamos a dar cuenta que existe un valor y el valor puede ser positivo o puede ser... Pero la relación que se da, nosotros la vamos a medir en valor absoluto. Por eso dice, la magnitud del coeficiente es independientemente del signo. R igual a menos 0.95 expresa más relación que R igual a más 0.75. El que la relación sea positiva o negativa es algo distinto de que sea grande o pequeño. Y dos ítems o sujetos variables que tengan entre sí una relación muy alta pueden ser valorados de manera muy distinta en términos absolutos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Pueden tener un valor negativo que sea muy negativo, pero resulta que tiene una mejor relación que un valor positivo. Y eso es lo que a nosotros nos da el coeficiente. Un coeficiente de correlación no equivale a una proporción, que era lo que les estaba indicando. Una correlación de R, 0.5, no quiere decir que haya un 50% de variabilidad común o de varianza común entre las dos variables.
no quiere o no refleja porcentaje. Lo que les refleja es precisamente lo que les estaba indicando, que es el grado de relación. No es necesario que las dos variables estén medidas en la misma escala o en las mismas unidades. Eso es una ventaja. Porque básicamente lo que se mide es comportamiento. No es necesario que las dos variables estén medidas y en los coeficientes de correlación no hay una unidad de sentido propio. Y la correlación entre dos variables es relativa a los instrumentos utilizados. O sea, va a depender en qué utilizo yo para la medición. ¿Cómo valorar la magnitud de la correlación? Algo que tienen que, que se tiene que ver muy bien es precisamente el tema de qué criterios son los que yo voy a utilizar para esta relación. ¿Sí? Acá les estoy mostrando una tabla que me pareció muy atinada y me gustó porque abarca un poco más. Pero hay muchas tablas en internet que les indica a ustedes precisamente qué tipo de relación pueda existir. Si tenemos de 0 y punto 20, una relación muy baja, de punto 20 a punto 40, una relación baja, de punto 40 a punto 60, una relación moderada, punto 60 y punto 80 puede ser apreciable, más bien alta, o una de punto 80 para arriba tiene que ser alta o muy alta. Y esa es la parte que a nosotros nos dice ese valor que nos da el coeficiente de correlación de Pearson. No sé si hay alguna duda con esa tabla. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cómo calcular el coeficiente de correlación? Simple, R. Por favor, copien esa fórmula. Si se dan cuenta, la fórmula de qué está compuesta, tenemos una sumatoria de X por Y, tenemos una sumatoria de X por la sumatoria de Y dividido N, que es la cantidad de datos. Esto dividido entre la raíz cuadrada que contiene la sumatoria de X cuadrado menos, ojo, eso es diferente, a la sumatoria de X elevado al cuadrado dividido N por la sumatoria de Y cuadrado menos la sumatoria de Y elevada al cuadrado partido N. Esta fórmula nos va a servir a nosotros, pero tenemos que encontrar los valores para esta tabla. Entonces, ejemplo, una muestra de 6 niños fue seleccionada, tanto de su edad en años y peso en kilogramos, fue registrada como se muestra en la siguiente tabla. Se requiere encontrar la correlación entre edad y peso. Fíjense que estaba cabal planteándoles a los otros compañeros que a cada 12 kilogramos está para un niño de 7 años, es decir, pero quizá el ejemplo donde lo tomé, pues obviamente solo servía para eso, por ejemplo, pero sí quiero aclarar que no son reales los datos. O sea, un niño de 6 años no pesa 8 kilogramos, ¿sí? Pero igual tenemos de todos modos los datos que son los que nos sirven para poder obtener los valores.
Entonces, al tener esto, lo que construimos, dice, las dos variables son de tipo cuantitativo. Una variable edad es llamada independiente y la otra peso es llamada dependiente y con notación de variable y. Para encontrar la relación entre edad y peso, calcula el coeficiente de correlación simple utilizando la siguiente fórmula. Entonces, es la misma fórmula que vimos anteriormente. Y para poder utilizar esos valores, tenemos acá la edad. Y si se dan cuenta, en esta parte, tenemos la sumatoria de X, que es sumar 7 más 6 más 8 más 5 más 6 más 9. Tenemos la sumatoria de Y, que es sumar 12 más 8 más 12 más 10 más 11 más 13. Y tenemos acá la sumatoria de X por Y, que para empezar, X por Y es igual a decir 7 por 12, eso me da 84. 6 por 8, 48 y así sucesivamente. X al cuadrado es que eleve 7 al cuadrado, me da 49. Y acá Y al cuadrado es que eleve 12 al cuadrado y me da 144. Luego de eso saco todas las sumatorias. Aquí tenemos la sumatoria de X cuadrado, que es 291. Y la sumatoria de Y cuadrado, que es 742. Estos valores que ustedes ven acá, por favor, métanlos a la fórmula que copiaron y me dicen cuánto les da. Un par de minutos ahí para que lo metan a la fórmula y me dicen qué valor les da, por favor. Cuando alguien tenga un dato, me lo dice, por favor. ¿Alguien tiene algún dato? ¿Sí copiaron la fórmula? Sí, licenciado. Muy bien. Háganlo despacio.
A mí me da 1.82. Tiene que ser un valor entre menos 1 o 1. A mí me dio 0.26. 0.26, ok. Y me dio 0.76. 0.76. Tres valores distintos. 0.05. 0.05. Sí. Ok. 0.576, ¿no? Muy bien. Veamos, les voy a dar la respuesta. Es 0.759. Creo que a uno de los compañeros les dio eso, ¿verdad? Revisen, por favor, su fórmula y vean en qué se equivocaron. De que una consulta, ahí sí hay límites de usar cuántos decimales. Hay límites de cuántos decimales se van a utilizar. Porque yo sí lo aproximé, por eso me dio 76. Ah, bueno, pero no hay problema. Por eso dije que el compañero que le salió cercano es el que estaba en lo correcto, ¿no? Muy bien, es el... Pueden ser 2 o 3 decimales o 4 decimales incluso. Depende del uso. Pero a quienes no les dio este valor, revisen, por favor. A mí me había dado 0.05 porque no le saqué la raíz cuadrada de abajo. Ahorita sí la saqué y sí me dio eso. Perfecto. Los demás, revisen. Si nos vamos a ver los componentes de la fórmula, vean acá. La fórmula me decía sumatoria de x por y. Ah, bueno, me voy a ver la sumatoria de x por y es 461 y acá tengo 461. Luego la fórmula me dice sumatoria de x por la sumatoria de y dividido n. Sumatoria de x por la sumatoria de y dividido n. ¿Cuál es la sumatoria de x? 41. La sumatoria de y es 66 y n son 6 datos, el total de datos. Entonces aquí tenemos 41, 66 y 6. La fórmula nos va diciendo cómo es que se va armando. Luego tenemos acá la sumatoria de x cuadrado y la sumatoria de x elevado al cuadrado y n. Entonces la sumatoria de x cuadrado es 291 y la sumatoria de x, que es 41, ¿sí? Le tenemos 291 y 41 elevado al cuadrado y 6. Luego en la fórmula tenemos sumatoria de y cuadrado y la sumatoria de y elevado al cuadrado y luego n. Aquí tenemos la sumatoria de y cuadrado, 742. La sumatoria de y es 66. Y aquí tenemos 742. La sumatoria de y es 66 elevado al cuadrado dio 6. Y ahí ya tenemos toda la fórmula. Tenemos que tener mucho cuidado cómo es que vamos a estar metiendo en fórmula. Porque eso a nosotros nos da la pauta en cómo lo vamos a ir trabajando. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Aquí tenemos relación entre ansiedad y puntaje de pruebas. Hagan por favor esa correlación y me dice qué valor les da.
Menos 3.2, Eric. No puede salir un valor que sea No, negativo. mayor. No, negativo sí. Negativo puede salir, porque recordate que el valor puede estar entre -1 y +1. O sea, lo que no te puede salir es un valor mayor a 1. Ok. Menos 0.9369 me dio a mí, Lick. 93 o .93. Perdón, 0.9369. Negativo. Ah, bueno, eso ya es más real. Vamos a esperar a ver qué de los demás. Menos 0.9369 me da Lick. Muy bien. ¿Alguien más? También me dio eso, Lick. Perfecto. Menos 0.9369. Muy bien. Ahí Sí, está. ahora sí. Ese es el valor. Sí, Lick, Ahí sí, están también. los datos ya, tal cual lo habíamos indicado, y ese es el grado de relación que tiene. Si se dan cuenta, el grado es bastante alto, o sea, la relación es alta. ¿Alguna duda con esta parte? Ahorita solo estamos, pues obviamente, viendo cómo se calcula el coeficiente de Pearson. Lick, perdón, ¿cuál sería la interpretación que se le daría en caso de fuera negativo o positivo? Así como en este caso se salió negativo. ¿Qué tenés ahí? Cuando estás dándole una interpretación, primero recordemos que lo hacemos en función de si hay una correlación o no la hay. En este caso la hay. Y ese 0.93 quiere decir que hay una alta o muy alta correlación entre las dos variables. El negativo es lo que ya les había explicado acá. ¿Sí? Quiere decir que una variable aumenta mientras la otra variable disminuye o al revés. Y eso lo podemos ver nosotros en los valores. Si te das cuenta acá, en esta parte que tenemos, quiere decir que un mayor valor de ansiedad se tiene un puntaje de prueba menor. O sea que las personas que son ansiosas, sus resultados no van a ser buenos, porque tienen una relación inversa. No sé si me explico. Eso es lo que me estabas preguntando, ¿verdad? Sí, Lick. Y esa sería la interpretación. Y si te das cuenta, la correlación es tan alta que quiere decir que una persona ansiosa lo mejor es que no se examine porque no va a tener buenos resultados. O cuida su ansiedad o va a seguir va a seguir teniendo malas notas. Esa es la conclusión que se saca con esas variables. Ya, gracias, licenciado. Muy bien. Veamos este ejercicio, a ver si quién me lo responde. Ven el plot A. ¿Qué relación ven ustedes ahí? Menos 0.95, menos 0.9, 0.49 o 0.93.
Alguien que se atreva, a ver, en base a lo que hemos visto. Menos 0.95, Lick, porque es negativo. Ok, negativo. Vamos a poner acá tu respuesta. Decime del segundo. ¿Cuál es el B? El B, 0.93. ¿Cuánto? Le das 0.93. 0.93, ¿ok? ¿En el C? 0.49. Le das 0.49. ¿Y al Y D? el B, menos 0.90. Menos 0.90, ¿ok? Si no estoy mal, acá tenés 100 puntos. Porque así es. La respuesta correcta acá es 0.95. Ahora bien, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre A y D? Que A tiene más unidos los valores. Y por eso es que se logró obtener se tiene una correlación mucho más alta. Entonces la respuesta correcta es esta. B, tenemos en cuenta que la relación que está teniendo o la tendencia es positiva. Por lo tanto, la correlación es 0.93. La respuesta correcta es esta. El C, si se dan cuenta, hay mucha dispersión, pero igual van aumentando, aunque hay mucha dispersión. Y la dispersión es la que a mí me dice el grado de correlación que puedan existir. Y el último es D, ¿por qué? Porque es negativo, porque mientras una aumenta, la otra disminuye o viceversa. Y los puntos están más dispersos que el otro. Entonces ahí tenemos los 100 puntos. Y así es como debe de interpretarse esa parte. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Muy bien, vamos a comenzar a ver el análisis de regresión, pero vamos a dar ahorita unos 5 minutos. Este tema es bastante rápido también, así logramos terminar rápido. Entonces, a las 11:20 volvemos, por favor, para continuar con el tema. Gracias, Luis. Gracias. Bien.